noche y muchísimas gracias por la invitación. Hace algunos meses teníamos un contacto con usted informando sobre una decisión de la ONU respecto a una denuncia internacional que usted hizo. Sí, es cierto, ya han pasado 6 meses, 180 días, y realmente esperábamos que ya de manera responsable, viendo que se trata de un tema ya del Estado plurinacional de Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, y que, bueno, respondan básicamente al cumplimiento de este dictamen. Lo hemos escuchado al ministro Héctor Arce diciendo que se van a acatar todos los fallos internacionales y por eso mismo se ha acudido a otro órgano que es la Corte Internacional de la Haya, también de las Naciones Unidas. Este es uno con relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el Comité de Derechos Humanos. Y bueno, si se dice que se va a acatar, yo tomo la palabra del ministro de Justicia Héctor Arce, que en su momento fue el procurador. Él conoce exactamente desde la primera hoja hasta la última, entonces suponíamos que ya en estos 180 días pues ya se iban a pronunciar, iban a tener un acercamiento con nosotros para cumplir el dictamen. Bueno, recordemos por favor lo que dice este dictamen. Básicamente es que se ha constatado, o sea, ya no se puede dar vuelta atrás, diríamos, ya han verificado que ha habido vulneración de derechos humanos. Eso significa que ya a nivel internacional, la justicia internacional ha verificado que en el caso del ex senador Eduardo Maldonado y en el mío nos han impedido, nos han bloqueado para que seamos candidatos, en el caso mío para Cochabamba y en el caso de Eduardo en Potosí, y que eso ha determinado que tiene que haber una reparación integral. ¿Y eso qué significa? Las directrices del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que tiene que haber restitución, indemnización, satisfacción pública, garantía de que no van a vulnerar derechos humanos otra vez. Y resulta que, bueno, restitución a estas alturas, ya tenemos otro alcalde, inclusive ya tenemos una alcaldesa interina en Cochabamba, en Potosí hay otro alcalde, es decir, que ya la restitución es imposible, pero sí la reparación integral, que tiene que ver con el daño material y daño inmaterial. El daño inmaterial es ponerle, diríamos, precio al honor, a la dignidad frente al abuso de poder que ha cometido el Estado. En eso nosotros no creemos que le tengamos que poner un precio a ese tema, pero sí vamos a pedir primero que se cumpla con relación a las satisfacciones públicas, que son actos de desagravio públicos, con invitaciones en el Tribunal Supremo Electoral, en el Tribunal Constitucional, porque en realidad son esas autoridades las que han impedido que luego del bloqueo a nuestras candidaturas que podamos acceder a la justicia nacional. Ni siquiera son las mismas autoridades, pero ¿no? No son, pero como el Estado asume por las instituciones, entonces son las instituciones que ahora tienen que asumir las responsabilidades en cuanto, diríamos, al desagravio, pero obviamente ya después de esto el Estado tiene que hacer juicios de repetición contra los que han vulnerado derechos humanos. Estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral saliente, que estaba la presidenta Vilma Velasco, Wilfredo Bando, estas personas que han salido de manera absolutamente vergonzosa, ¿no?, del Tribunal Supremo Electoral por haber sido funcionales al gobierno del movimiento al socialismo, y que además lo hemos verificado, todo el mundo, no hay por qué ocultar. A veces decimos que son, diríamos, una especie de silencio al respecto, pero todo el mundo sabe que han tenido que realmente salir bajo circunstancias absolutamente vergonzosas. Y lo mismo con relación al Tribunal Constitucional, que es el anterior Tribunal Constitucional y que varios de ellos ahora son embajadores, ¿no?, empezando del doctor Rudy Flores. Entonces nos han negado la justicia. En eso consiste, digamos, el tema de los derechos civiles, también que no hemos tenido principio de igualdad, no se ha respetado el principio de igualdad, porque para algunos casos sí ha corrido las candidaturas. Tenemos hoy gobernadores. El gobernador de Potosí ha sido asambleísta en la misma época que nuestra, ha sido diputado, hoy es gobernador. En Cochabamba, una persona que era asambleísta departamental, hoy es alcalde de Villatunari. Es decir, que ha corrido para los que eran funcionales al movimiento al socialismo, pero a los que nos han llamado librepensantes, y gracias a Dios, resulta que nos han impedido. Entonces hay vulneración del principio de igualdad, de acceso a la justicia, de los derechos
derechos políticos, y no solamente hacia nosotros como candidatos, sino también al pueblo, Priscila, que no ha tenido, diríamos, la posibilidad de votar por quienes estábamos en ese momento en preferencia electoral. Bueno, definitivamente esto tiene un proceso ya establecido, 180 días. Hoy, 12 de octubre, terminaba el plazo. No hubo un solo acercamiento que en este caso la Procuraduría los convoque, nada. No ha habido de parte de la Procuraduría. Nosotros hemos enviado ya cartas, la última carta es del 5 de octubre pidiendo precisamente que se manifiesten y bueno, un silencio absoluto, pero tomamos la declaración del ministro Arce, que ha dicho que se va a cumplir los fallos internacionales, y también en su momento dos declaraciones que se ha dado más o menos en abril. Una del procurador que ha dicho que sí se va a cumplir, que se estaba analizando, y la otra de un diputado del Movimiento al Socialismo, el diputado Borda, que ha dicho que se tiene que pagar y que se tiene que hacer los juicios de repetición a las autoridades que han vulnerado derechos humanos. Y esto significa que no solamente es un tema económico, sino también constituyen delitos porque han vulnerado bienes jurídicos, diríamos, nuestros, ¿no? Pero más allá de eso, el otro punto del dictamen es que tienen que garantizar, así como diríamos en términos no académicos, 1000 veces que no voy a volver a vulnerar derechos humanos en ese sentido. ¿Y qué vamos a presentar para ese tema? Estamos planteando un proyecto de ley que implique una correcta interpretación del artículo 285 de la Constitución, porque ese artículo dice cuáles son las condiciones para que puedan ser alcaldes y gobernadores. En el caso de los alcaldes, la residencia mínima de 2 años. Y esto era así, porque nuestra residencia en realidad hemos sido autoridades electas por Cochabamba y por Potosí. Nuestras residencias, diríamos, laborales, por ese tiempo era La Paz, pero nuestras residencias de origen son allá. Por eso hacen también estas semanas regionales. Exacto, por si no hubiera, sería ya quedarse a vivir aquí, digamos, ¿no? A La Paz. Entonces, no hay lugar a una mala interpretación, pero cuando se trata de artimañas políticas para personas que no son funcionales, ha sucedido esta circular. Entonces, no queremos que vuelva a pasar esto y vamos a pedir al Estado que haga aprobar, como tienen los 2/3 en la Asamblea Legislativa, un proyecto que nosotros le estamos planteando para una correcta interpretación, y eso va a implicar que ya con esto se comprometen nunca más, diríamos, manipular la interpretación para los fines absolutamente de político-partidarios y que constituyen abuso de poder. Ahora, para que quede clara esta figura, por favor, solo piden ustedes estas disculpas públicas de las instituciones. ¿Qué pasa con el resarcimiento económico? Porque eso también se establece. ¿Eso corresponde? ¿Ustedes lo van a solicitar? ¿Van a esperar que se les entregue? La reparación integral que dice el comité implica daños materiales. Y en los daños materiales yo tenía algunas imágenes que ustedes le llaman cortina. En las imágenes, no sé si se ven las imágenes. Estamos viendo ahorita algunas imágenes de la campaña. Exacto. Y se trata de eso. Resulta que nosotros primero que renuncié en octubre del 2014, dejé de percibir aproximadamente unos 6 meses el sueldo de diputada. Entonces ahí hay un tema absolutamente objetivo que he dejado de percibir y que ha sido vulnerado porque cuando renuncié para ser candidata me cortaron el tema de ser candidata. Después resulta que yo, sin hacer campaña, había una preferencia electoral en Cochabamba respecto a mi candidatura importante, es decir, que era virtualmente alcaldesa de Cochabamba, y ya siendo diputada, y tenemos los datos que están no solamente en las imágenes que yo pueda mostrar o en los videos, sino que están en las páginas web que pueden la Procuraduría ver, entrar a encuestas de Ipsos del 2015, y resulta que 37% de preferencia electoral contra el 28% que era del Movimiento al Socialismo, estando ya habilitada. Eso significaba que virtualmente era alcaldesa, por lo tanto estamos viendo lo que los abogados llamamos lucro cesante, es decir, lo que yo podía haber percibido, diríamos, como sueldo, siendo alcaldesa. Tendría que calcularse. Eso es lo que estamos viendo. Yo como abogada estoy en ese tema y también con algunos colegas de Cochabamba que hemos visto ese tema, y tengo absolutamente
absolutamente objetivo lo que hemos hecho en campaña, porque en campaña los gastos, el tema de la personalidad jurídica, nosotros hemos empezado con hacer los libros, llenar las firmas, tengo las imágenes respecto al día en que hemos entregado los libros, después... Porque tengo entendido que todo eso debía evaluarse junto a la Procuraduría, según el dictamen. No sé si me equivoco y usted me corrige, pero tenía que convocarse al ex senador y a su persona para justamente evaluar estos detalles para definir una cifra. Exactamente. Y no se hizo. Y no se hizo. Y estas cifras, Priscila, que son absolutamente objetivas y que no haría falta ni que yo las presente porque están todas en las páginas web. Rebeca Delgado Campaña, que se puede ver, y ahí están, algunas las he traído, no sé si se puede ver, la campaña que hemos hecho, los libros, lo que implicaba, inclusive teníamos inauguración de una casa de campaña, y yo eso pagué el alquiler, tengo el contrato de alquiler al respecto, después lo que se gasta, digamos, las gorritas, las poleras, es decir, todos esos gastos que son definitivamente objetivos, verificables, y que la Procuraduría, si gusta, puede revisar absolutamente todo. Ese es el daño material y que por supuesto tiene que evaluarse de manera conjunta para que ellos hagan, las directrices dicen indemnización y que se refiere a la reparación integral. Si no se hace, ¿qué pasa? Bueno, allí realmente estaríamos en una situación en que Bolivia no está cumpliendo los derechos humanos, estaríamos, por decirlo así, en la lista negra de la comunidad internacional, ya junto con otros países que nosotros nos damos cuenta que ya están en la lista negra, que tiene que ver con Nicaragua, Venezuela, ¿no es cierto? Entonces estaríamos otra vez, diríamos, como estos países en estas listas negras. Por eso es que pensamos, tomando en cuenta lo que ya ha dicho el ministro de Justicia y que conoce perfectamente el caso, él fue el procurador porque no fue un tema de medio año, de 2 años, ha sido un tema que se ha dilucidado aproximadamente 4 años. El Estado 2 veces ha respondido, primero pretendió de que no admitan, después el comité admitió, han respondido, después nosotros otra vez hemos hecho la réplica, la dúplica, es decir, son 4 años de juicio, diríamos a nivel internacional, y que ahora se tiene que reconocer que ya no hay vuelta que dar. Lo cierto es que ha habido vulneración de derechos y que en el caso, por ejemplo, de la ONU, también implica que las directrices dicen que se tiene que tomar el tema de género, es decir, de una mujer que ha sido candidata y que se le ha bloqueado. Entonces, todos esos temas se tienen que evaluar. Y lo grave, Priscila, y esto por el propio informe del procurador, es que en este momento tenemos 52 casos de violaciones de derechos humanos que se están dilucidando, 50 en el sistema iberoamericano y 2 en el sistema, diríamos, mundial o internacional de protección, que es de las Naciones Unidas. Entonces, imagínense si en todos estos casos va a haber vulneración de derechos humanos. Yo me pregunto, y realmente estoy en eso sorprendida, además indignada, porque va a resultar que van a tener que tener en sus partidas presupuestarias una partida de vulneración de derechos humanos, porque de paso que esto va a afectar, por supuesto, al erario nacional, pero que eso tiene que tener juicios de repetición para las personas que actúan mal, porque un servidor público, cualquiera, yo he sido 25 años servidora pública, sabe que por ser funcionario público, servidor, como dice ahora la Constitución, tengo responsabilidad civil si causo daño económico al Estado, tengo responsabilidad penal si cometo delito, tengo responsabilidad ejecutiva si soy máxima autoridad ejecutiva y responsabilidad administrativa si vulnero reglamentos. Entonces tienen que saber los del Tribunal Supremo Electoral ahora también, que si vulneran la Constitución Política del Estado tienen estas 4 responsabilidades. Los del Tribunal Constitucional lo mismo, los del Tribunal de Justicia lo mismo. Y resulta que estas 3 instituciones, en el caso nuestro, han cometido los 4 infracciones. Bueno, aprovechando su visita también y en este ambiente electoral que se está viviendo, muchos dicen, aparece nuevamente Rebeca Delgado porque se prepara para volver a la política. ¿Es así? ¿Rebeca Delgado vuelve a la política?
No vuelvo a la política, y si aparezco es porque justo se dio el tiempo de los 6 meses. Para mí fue realmente un proceso de aprendizaje en el ámbito político, por supuesto, pero esencialmente en el ámbito personal. Creo que como ciudadana y más en el ámbito de los derechos humanos, los cuales me encanta, estoy dictando docencia precisamente en derechos humanos y ciudadanía, y bueno, creo que desde este ámbito puedo aportar mucho más, y es en ese ámbito que me quedo. No quiero formar parte de ninguna estructura política partidaria y tampoco de candidatura alguna. Lo que sí creo es que como ciudadanía hoy la fuerza está en las plataformas ciudadanas, en los colectivos, y tengo toda la fe de que a través de estas plataformas y colectivos sí se puede lograr la defensa del 21 de febrero. Yo creo que lo esencial para mí, así como es la defensa intransigente de mis derechos, es la defensa también intransigente de los resultados del 21 de febrero del 2016. Bueno, ¿cómo está viendo Rebeca Delgado este ambiente electoral? ¿Cómo está viendo al candidato Carlos Mesa, a los partidos políticos, sobre todo a la oposición, que pareciera que todavía no encuentra un camino? Bueno, lo que yo creo es que siempre llegan momentos en que se prueba, ¿no? A ver, vamos a probar qué pasa con todo esto. Lo primero que creo que se va a probar es este Tribunal Supremo Electoral. Si es el mismo que el que ha vulnerado derechos humanos con nosotros, con Eduardo Maldonado y conmigo, o es un tribunal electoral que por ser gente realmente interesante, que tiene trayectoria, que no va a vender su trayectoria haciendo temas que constituyan vulneración de derechos humanos, porque eso implicaría ya vulneración de derechos humanos del 51.4%, que hemos dicho no a la modificación de la Constitución. Entonces veremos cómo se prueba el Tribunal Supremo Electoral, que dice, no nos está dando muy buenas señales con la ley de organizaciones políticas y su reglamento, ese tema de impugnar solamente los de los partidos, ya nos está dando malas señales, esperemos que no sea así, y después de eso sí creo que se van a aprobar los de la oposición, o sea, la oposición tradicional y la oposición que yo siempre he llamado emergente, que tiene que ver, yo creo más en la oposición emergente, que tiene que ver con los colectivos de estos ciudadanos, las organizaciones sociales. ¿Este colectivo emergente tiene un rostro, que es Carlos Mesa? Yo creo que se van a dar varios rostros, porque no es unánime. Parece que ahora creo que por las circunstancias se está dando, diríamos, hasta inscripciones efusivas con relación a un partido político, pero yo creo que el momento actual no es de un liderazgo individual, es de un liderazgo colectivo, porque si alguien piensa que va a volver a ser el caudillo que fue Evo Morales, estaríamos casi replicando esa mala política. Ahora es el momento de los liderazgos colectivos, y por eso es que creo que la oposición emergente tiene esas organizaciones sociales, las mismas organizaciones, por ejemplo, que emergen del Chapare, que hay gente disidente del Chapare, del Alto, que hay gente disidente del Alto, de la Asunta, de los Yungas, o sea que finalmente pensábamos que eran nichos del movimiento al socialismo, pero que tenemos gente que está haciendo crítica a este gobierno. Entonces yo creo que hay un liderazgo colectivo, y ahí va a ser el probarse, diríamos, de la oposición en el tema de decir cómo logramos primero defender el 21 de febrero, y después será, ya cuando las cosas están claras, y si se va a dar una alternativa política, pero también va a ser probarse del movimiento al socialismo, porque resulta que el movimiento al socialismo ya no tiene la fortaleza de 12 años, de 13 años atrás. Ya se ha visto que no tienen ideología política porque han vulnerado la Constitución, no respetan los derechos de medio ambiente, no respetan los derechos de los pueblos indígenas, hay infinidad de casos de corrupción que están viendo que no respetan el patrimonio del Estado, solamente con relación a la Procuraduría el caso de Kíborax es pues terrible, y ahí ha sido ese momento, ¿no es cierto? Tendríamos que ser chilenos, no sé, para que 42 millones así, y con tantas observaciones. Entonces hay mucha debilidad. Lo que creo es que tienen operadores políticos que están haciendo enroques, pero en realidad hay cúpulas, diríamos, de organizaciones, pero en realidad la base no existe. Por eso que diríamos, esa musculatura física que antes había, yo creo que está otra vez en el pueblo, no está en el movimiento al socialismo, y por eso va a ser también una prueba para ellos, y espero que más bien haya algún tipo de reflexión
de que sí se tiene que cambiar liderazgos. Puede ser otra vez candidatos del movimiento al socialismo, por supuesto, pero no los mismos candidatos porque ya terminaron su gestión por 3 veces. Ahí no hay vulneración de derecho humano alguno. 3 veces, o sea, la cuarta reelección, pues ya definitivamente, como lo ha dicho la Comisión de Venecia, la reelección y la cuarta no es un derecho humano. Le agradezco mucho, Rebeca Delgado, por haber estado con nosotros. Gracias, Cristina, siempre un gusto. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya retornamos. 10 de la noche con 26 minutos, siga con nosotros, más información, más de lo que usted necesita saber acá en Todo a Pulmón a través de Cadena. Ya volvemos. Ya volvemos con Todo a Pulmón. El impulso de nuestro país está en la fuerza con la que los bolivianos y las bolivianas levantan el país cada día. Esto hizo que Bolivia en los últimos años alcance el índice de crecimiento más alto de Sudamérica. Es el resultado de una política económica hecha por bolivianos para los bolivianos, que nos ha dado más de una década de estabilidad económica, con metas logradas para redistribuirlas entre los bolivianos. Si Bolivia crece, crecemos todos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cada día estamos más cerca de ti, creciendo con más de 70 oficinas en todo el país y 5 oficinas en el exterior. Disfrutamos de una institución sin burocracia, moderna y tecnológica, con pagos y agendamientos de citas por internet para darte mayor comodidad en tus trámites. Hoy tu identidad está segura y protegida gracias al registro biométrico. SEGIP, pionero del gobierno electrónico. Vive la innovación. Domingo 14 de octubre, inicio de ventas de la nueva Santa Cruz, ciudad inteligente, a 5 minutos del Cambódromo, departamentos con los mejores precios, venta directa.